Continuamos con más información aquí en Hola Honduras, en el espacio del diálogo. Obviamente que el titular es el licenciado Jorge Zelaya, pero hoy pues estamos nosotros asumiendo este puesto para poderles informar a ustedes de temas importantes del país. Una situación que ha mantenido a todos los médicos y algunos sectores del país en zozobra, unos a favor, otros en contra, son los denominados tratamientos catracho y maíz para atender a pacientes con COVID-19. Para algunos, estos medicamentos que se utilizan, que es una serie de ellos, no solamente es uno en específico, son varios, son beneficiosos, pero para otros sectores, y vamos a platicar con nuestros invitados el día de hoy, tenemos al doctor Tirso Godoy y también a la doctora Josepa Figueroa, que en minutos se estará incorporando a este foro para hablar sobre estos tratamientos, porque incluso pueden llegar a ser abortivos, me decía el doctor extracámara, y vamos a tratar de tocar esos temas más adelante. ¿En qué consisten estos tratamientos? ¿Cuál es el objetivo principal de los mismos? Nuestra compañera Ruth Muñoz nos dejó una nota para darnos esta introducción y conocer exactamente cuál es el objetivo principal de estos tratamientos maíz y catracho en nuestro país. Vamos a ver la nota. Los tratamientos denominados maíz y catracho son considerados por muchos como una esperanza de vida para los que han contraído el COVID-19. El maíz surge a raíz de muchos estudios internacionales, según el médico e internista Omar Videa, uno de sus creadores. Se trata de 4 medicamentos: microdacim, acitromicina, ivermectina y zinc, según sus siglas maíz. En tanto, el tratamiento catracho, apoyado por el doctor hondureño que vive en Estados Unidos, Miguel Sierra, es una fórmula para el manejo hospitalario. Sin embargo, desde que en Honduras se confirmaron los primeros 2 casos de contagios con coronavirus, los hondureños han tenido un bombardeo de información y opiniones diversas, incluso dentro de los mismos profesionales de la medicina. Uno de los que se opone a estos tratamientos es el presidente de la Asociación de Médicos Residentes, Eduardo Nazar, quien afirmó en el pasado reciente que no existen evidencias científicas que respalden los protocolos maíz y catracho, mientras que la presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa, sostiene que la idea del medicamento mágico quiere ser utilizada para la apertura de los comercios para que la población no se preocupe porque existe el maíz y que ese maíz puede ser regado de forma indisciplinada en toda la población. Para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz. Bien, era este tema que tenemos que tratar el día de hoy. Tratamientos ante el COVID-19, ¿en realidad son efectivos? Y como lo mencionaba, hoy nos acompaña el doctor Tirso Godoy, quien es el encargado en el área de emergencia de COVID en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital El Tórax. Doctor, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos. En minutos también se va a incorporar con nosotros la doctora Suyapa Figueroa, porque tuvo un pequeño retraso, y vamos a tratar de tener también vía Zoom a la doctora Elga Codina, quien también es uno de los médicos que está también dando a conocer este tema de los tratamientos en el país para COVID-19, doctor. Y vamos a entrar de lleno con la pregunta: ¿qué tan efectivos son estos tratamientos, maíz y catracho, que están utilizando, primero que nada, para poner un equilibrio entre el paciente y la enfermedad? Sí. Buenos días a todos los televidentes de ese tan gustado programa. Definitivamente estas terapias, bueno, es un esfuerzo de varios colegas que han hecho para poder instaurar, porque hasta el día de hoy en el mundo no existe un tratamiento específico para coronavirus. Y de esa forma, pues creo que se ha hecho una muy mala proyección con respecto a este tipo de terapias. Número 1, todavía no hay nada profiláctico que evite el coronavirus, entonces esas terapias no son profilácticas para el coronavirus, eso hay que aclararlo desde el punto de vista científico, no hay ninguna evidencia clínica de que sean profilácticas, y número 2, tampoco son curativas, entonces no venderle a la población esa falsa esperanza de que esos medicamentos en combinación son curativos. Ahora bien, cada uno de esos medicamentos por separado se ha estudiado a nivel mundial y se ha visto que algunos de ellos tienen evidencia científica en alguna etapa de la enfermedad. Por ejemplo, la ivermectina o la hidroxicloroquina, que son parte de algunas de esas terapias, tiene evidencia clínica en alguna etapa de la enfermedad cuando existe la fase hipercitoquinémica, cuando existen interleucinas elevadas, cuando existe la fase viral, la replicación viral, pero fuera de esas fases específicas no tienen ningún efecto los medicamentos. Por ejemplo, estos tratamientos se dan cuando todavía tenemos el virus en el cuerpo. Un poquito de fisiología o fisiopatología de la enfermedad. Recordemos que el virus no está toda la fase de la enfermedad. El virus solo está los primeros días, una semana por lo menos. Entonces, cuando ya no es el virus, entra la fase inflamatoria, que esa depende de cada una de las personas, y es ahí donde entonces algunos medicamentos podrían ser eficientes,
Y durante la fase viral puede también otro grupo de medicamentos disminuir la carga viral, sin embargo no sabemos en qué etapa de la enfermedad está cada persona hasta que se evalúa la persona. Por eso no podemos dar de forma masificada este tipo de terapias porque son contraproducentes. Porque podríamos darla a distiempo o antes de que ocurra o después de que ya ocurrió la enfermedad y ahí no tendría ningún beneficio. Y esto pues lo podemos aclarar de una forma fácil. Yo soy encargado del área COVID en la tarde en el Instituto Nacional Cardiopulmonar y ahí pónganle un 40% de los pacientes que llegan en fases de enfermedad avanzada, los cuales ya tomaron esas terapias. Entonces, si esas terapias fuesen profilácticas, como se está vendiendo de una forma errónea, estos pacientes no llegarían a esa etapa de tener la enfermedad como tal. Por ende, tampoco son curativas, porque no existe hasta el día de hoy algo que cure, y debemos de entender de que en esa enfermedad, pues, la respuesta inmunológica es independiente de cada persona, y es ahí donde cada uno de los médicos tiene que usar su pericia, o el arte de la medicina para poder evidenciar en qué fase está y ocupar alguno de los medicamentos específicos en esa fase. Por eso no los podemos masificar y tampoco puede ser un protocolo rígido de dárselo a todos los pacientes porque tenemos que usar el criterio médico en cada uno de ellos. Doctor, con esto que usted me dice, obviamente usted es el experto y sabe más de esto, pero lo que entendemos entonces es que el paciente puede crear anticuerpos hacia estos medicamentos, es decir, que más adelante que se pueda necesitar para X o Y situación en su organismo, el mismo cuerpo los rechace, o sea, no sean efectivos para lo que se buscan. Sí, bueno, no quizá anticuerpo, ¿verdad? No hay una respuesta en ese momento que cree resistencia a estos medicamentos porque no se ha estudiado esa parte. Sin embargo, no va a tener ninguna efectividad porque, por ejemplo, si damos una ivermectina en ese momento para disminuir la replicación viral y ya no hay virus en el cuerpo, no sería eficiente dar algo para algo que no existe. Pues entonces en ese momento no vamos a tener carga viral. Si tenemos más bien la respuesta inflamatoria, serviría más darle al paciente entonces glucocorticoides o los corticosteroides, perdón, y darle pues otros medicamentos como la hidroxicloroquina, que dicho sea de paso, ese tratamiento pues se ha visto actualmente una disputa. Ya hemos visto los recientes estudios donde se contradice totalmente la Organización Mundial de la Salud y los que han investigado ese medicamento respecto de si darlo o no darlo, porque no se ha visto una efectividad en algunos estudios y en otros pues sí se ve que puede reducir un poco la carga inflamatoria en la fase hipercitoquinémica. Que esas cosas las tenemos que comprobar de acuerdo a los estudios y no hay estudios para comprobarlo. Nadie mide niveles de interleucina a nivel público, entonces no podemos decir que ese medicamento se le va a dar específicamente a todos los pacientes porque todos tienen elevadas las interleucinas, por ejemplo, porque no las estamos midiendo. Entonces no es correcto masificar estas terapias, no se le debe dar a la población de forma que no sea evaluada, porque ya la gente lo está tomando como profiláctico. Eso es inadecuado totalmente, es contraproducente, sobre todo a las dosis que lo están proponiendo, que son dosis que son bastante altas, y en algunos pacientes porque no se les está dando restricción a la gente. La persona lo compra y le puede dar al niño de 10 años, le puede dar a una mujer embarazada, se la puede dar a cualquier persona, y eso a la larga podría traer algún tipo de efectos secundarios adversos que no es correcto. Pues el principio de la medicina, y eso pues ya un llamado a todos los colegas, es no hacer daño, y ahí vamos entablados todos de que tenemos que evaluar al paciente para poder indicar. De hecho, esas terapias ya las están vendiendo en farmacias como combo, en combinación. Eso es totalmente inadecuado, eso debería ser penalizado por pues, los agentes reguladores, porque no se le puede dar a cualquier persona. Debemos de evaluar y saber en qué fase de la enfermedad está el paciente, y si esa fase de la enfermedad amerita darle esa combinación, pues podríamos probar darle la combinación, que no es que esa combinación sea la panacea, nada que ver. Estamos experimentando usarla. En algunos pacientes puede funcionar, en otros no, entonces no podemos masificarla, ¿no? Ahora, doctor, hay pacientes y testimonios nos han dicho que el tratamiento maíz, por ejemplo, les está funcionando, o de repente ellos sienten que tienen un poco de mejora al momento de que se les receta el mismo y lo empiezan a aplicar a su cuerpo para tratar el COVID. O sea, entonces también está esa otra parte contradictoria a la que ustedes proponen. No, evidentemente, como le digo, es de acuerdo a la fase. Si es una fase en la replicación viral, por ejemplo, algunos de estos medicamentos le van a ayudar a disminuir la carga viral, que por eso se estudiaron. Pues no quiere decir que los medicamentos sean malos, sino que se deben de aplicar en la fase correcta. Y la fase correcta la vamos a identificar de acuerdo a la evaluación del paciente. Ahora, no sabemos tampoco cuántos de estos pacientes que están tomando el medicamento y mejoraron, hubiesen mejorado si no lo hubieran tomado. Sí. ¿Por qué? Porque no hemos medido esa parte de la respuesta. No se ha medido, aquí no medimos carga viral, entonces no hay estudios, ningún estudio existe en el país donde se mida carga viral y que me diga esos medicamentos definitivamente disminuyeron la carga viral en esos pacientes, porque no se miden. Se ha comprobado en otros países que ese es el efecto que tiene.
pero tampoco podemos decir que fue por el medicamento o fue por su sistema inmunológico. Sabemos nosotros que está bien claro que el 80% de los pacientes que van a infectarse con COVID van a tener una respuesta adecuada ante la viremia y van a desarrollar anticuerpos, como ocurre en el 80% de otras infecciones por coronavirus, ¿verdad? Entonces hay pacientes que incluso van a pasar asintomáticos, un 60% van a ser asintomáticos, que no van a requerir ningún tipo de tratamiento, más que la vigilancia y los cuidados en casa para poder evitar la propagación. Entonces, si ya sabemos que el cuerpo puede tener una respuesta en estos pacientes, no hay que darle a todo mundo este tipo de tratamientos porque ya el sistema inmunológico es el encargado. Y evidentemente hay otros pacientes donde ya la viremia pues ya pasó y está solamente en la fase inflamatoria, donde no le sería beneficioso darle un tratamiento para evitar carga viral porque ya no hay carga viral. Ahí sería más bien indicado darle otro tipo de terapia. Entonces no estamos diciendo que no funcionen, estamos diciendo que funcionan de acuerdo a las fases y identificadas en cada uno de los pacientes, no en todo el mundo, ¿verdad? Ahora, el gobierno y las autoridades de la Secretaría de Salud han comenzado la distribución de estos kits. Sí. Hace la semana pasada teníamos también entrevista al doctor Harry Buck, que es el director de la región departamental, y se comenzó la distribución masiva de estos kits. Entonces, ¿qué tan efectivo puede ser también, como usted lo apunta, que se empiezan a distribuir masivamente? Y aquí viene otra pregunta que lo quiero hacer yo como ciudadano y no como periodista. Sí. ¿Es un negocio esto entonces al final de cuentas? Porque si lo vemos que lo están manejando de esta forma, podría llegar a ser lo mismo, lucrativo. Bueno, con respecto a la primera interrogante, definitivamente es algo totalmente inadecuado. En ninguna condición es adecuado dar masificación de medicamentos sin antes ser prescrito por un médico. Eso es totalmente inadecuado, es antiético, eso no se debería hacer, ¿verdad? Desgraciadamente pues se entendió mal el mensaje, probablemente la asesoría fue, no podemos decir que inadecuada, pero si se dejó que pasase a esto y que todo el mundo recibiera el tratamiento sin ni siquiera tener ni síntomas para algunos pacientes, sin ni siquiera tener algún tipo de prescripción, eso es totalmente inadecuado. Luego vamos a ver a futuro tal vez los efectos secundarios de todo ese montón de masificación. Y otra cosa, no voy a decir que sea un lucro de parte del Estado, no, pero sí se presta para que haya una pues malversación en ese sentido, porque entonces le da pie a las farmacias, por ejemplo, donde ya vemos que tienen combo kit o el paquete, ¿verdad?, que incluye otro tipo de medicamentos, y ahí le meten otras cosas que no van dentro de pues, la terapia esa que habían propuesto. Entonces se está viendo como un negocio y se deja ver como un negocio, y es fácil encontrar esa plataforma para que sea un negocio de esa forma, porque la gente va a estar confiada en que queriéndolo obtener, de hecho ya ni hay medicamentos. Nosotros queremos dejar algunos de esos productos para otras enfermedades, porque recordemos que los medicamentos que se usan en esas terapias también se usan para otro tipo de patología, ¿verdad? Para específicamente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, escabiosis, que queremos usar alguna ivermectina, ya no hay en el mercado, porque ya está acaparada para tenerla en ese paquete. O ya no hay hidroxicloroquina o cloroquina para pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades reumáticas, que es importante que ellos la toman del día a día para disminuir los efectos inflamatorios. Ya no encuentran esos pacientes esos medicamentos porque ya se ha pues acaparado ese mercado para tenerlo en esa parte. Entonces sí se puede volver un negocio definitivamente. Lo que preocupa, doctor, entonces es que este tipo de medicamentos que tienen que ser prescritos por ustedes los médicos sean obtenidos fácilmente por las personas. Es decir, yo me siento mal, sospecho que tengo COVID y como que voy y me compro un analgésico. Exacto. Y sin receta médica. Entonces eso es lo que se quiere evitar con los mismos. Exactamente. Esa es totalmente la posición que tenemos como parte de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, como parte del Colegio Médico. No es correcto masificar esas terapias porque deben de ser prescritas por el médico, de acuerdo a la fase de la enfermedad. Y hay gente que puede incluso acaparar medicamento y después estarlo vendiendo ellos, ¿verdad? Porque ya se ha dado el caso de algunos que ya están vendiendo el combo de forma más cara, ¿verdad? Y tal vez lo obtuvieron de una forma gratis, y eso tampoco es correcto. Entonces hay que regular, y ese es el llamado para las autoridades, hay que regular de forma ética este tipo de medicamentos y que sea prescrito por el médico específicamente. Nosotros los internistas somos los que estamos de frente en esa pandemia. A nivel nacional, cada una de las emergencias está cubierta por médicos internistas donde no hay intensivistas y médicos neumólogos. Entonces, a nosotros es que deberían de preguntarnos el tipo de asesoría que se debe hacer en estos pacientes, porque somos los que estamos de frente con ese tipo de pandemia, ¿no? Doctor, entonces, estos tratamientos, usted lo ha dejado muy en claro, tienen que aplicarse en la fase correcta de la pandemia para el paciente. ¿Qué pasa entonces si
si yo soy una persona asintomática, tengo el COVID y empiezo a tratarme o automedicarme con estos tratamientos, maíz o catracho, X, cualquiera de los dos, ¿podría tener yo efectos secundarios en mi organismo? Es decir, mi organismo podría rechazarlos al momento de ser asintomático, por ejemplo, o tendría algún efecto positivo en Ok, mí? eso pues depende de cada uno de la estructura corporal, ¿verdad? Dependerá del organismo de la persona. Depende del organismo de cada persona, porque si bien es cierto, estos medicamentos no van a matar a la persona, ¿verdad? Pero no lo podemos saber, porque hay dosis donde son de algunos de esos compuestos, donde hay dosis que son un poco altas, y si se la damos, por ejemplo, a un menor, podría causar efectos contraproducentes. En exceso, entonces, doctor, perdón que lo interrumpa, en exceso estos medicamentos sí pueden causar un daño grave al organismo. Sí podrían causar algún daño colateral, ¿verdad? Sobre todo si no está la condición adecuada. No quiere decir que estas terapias pues, vayan a matar a toda la gente, sin embargo no les va a ser efectivo, ¿ok? En ese momento si no lo ocupa. Dicho sea de paso, para la fase asintomática, aclarar a los pacientes, a la población en general, si usted salió positivo para coronavirus y no tiene síntomas, entonces no debe tomar nada para evitar, ¿ok? No se da nada profiláctico, lo que debe hacer es mantener el distanciamiento, usar la mascarilla, el lavado de manos para evitar que otras personas a su alrededor puedan contagiarse de ese coronavirus, y pues esperar que la fase inflamatoria o la fase de respuesta inmune de su cuerpo pues pueda erradicar el virus específicamente, y usted va a desarrollar anticuerpos y va a pasar como cualquier otro tipo de fase gripal. Si el paciente tiene una enfermedad leve, entonces ahí sí se trata sintomática, acetaminofén, por ejemplo. En la primera fase de la enfermedad se pueden usar algunos de esos tipos de drogas, como la ivermectina, que se ha visto que reduce en un cierto grado, y no quiere decir que si no le da la ivermectina va a evolucionar la enfermedad a algo grave, tampoco, ¿verdad? Eso no lo estamos diciendo porque no lo sabemos, eso depende de la respuesta inmunológica. Y aquí creo que el asunto es específicamente enfocarse en eso. Esta es una enfermedad que no conocemos actualmente, ya sabemos que hay otro tipo de coronavirus, pero este específicamente lo conocemos actualmente, y entonces necesitamos específicamente dar tratamientos que sean para cada una de las fases independientes. Y aún así hay pacientes donde pues, definitivamente su sistema inmune pues va a tener una hiperrespuesta, una hipercitoquinemia, eso ya es parte de cada quien, y aunque les demos las drogas que le demos, pues va a evolucionar la enfermedad a una gravedad. Doctor, me notifican en dirección de cámara nuestros compañeros que ya tenemos a la doctora Elga Codina a través de Zoom. Perfecto. Que también el objetivo era que estuviera aquí con nosotros presencial, pero por algunas cuestiones también de tráfico y eso no pudo estar presente. Pero doctora, le agradecemos por atender nuestra comunicación a través de este medio de comunicación digital Zoom. Es un gusto poder saludarle, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días, no, al contrario, muy agradecida por la invitación, por el espacio, licenciado, y muy buenos días a toda su teleaudiencia, que es bastante grande. Doctora, muchísimas gracias. Estamos conversando con el doctor Tirso Godoy y bueno, doctora, también queremos conocer su punto de vista porque entendemos de que estos tratamientos que se están aplicando, y ya lo decía el doctor, quizás indiscriminadamente hacia los pacientes de COVID-19, ha creado mucha polémica. De que sí son buenos, de que sí son malos, de que sí afectan directamente o indirectamente al paciente. Doctora, su punto de vista en torno a esto, porque también es importante tener otra opinión médica y otra opinión especialista en estos temas. Sí, muchas gracias. Mi punto de vista es el punto de vista que representa a la Sociedad Hondureña de Medicina Interna a nivel nacional. El punto de vista es que lo que debemos hacer todo es para beneficio del paciente, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos han sido investigados en diferentes países. En laboratorio han dado muy buenos resultados como antivirales, pero in vivo, en la persona, en humanos, no siempre han sido tan espléndidos como se han reportado. Muchos de ellos han dado en una población muy buenos resultados y en otra población han demostrado incluso daño, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos tenido experiencias con estos medicamentos utilizándolos previamente en otras enfermedades y han sido seguros, dependiendo en la persona en quien los estamos indicando, la dosis, la situación, el tiempo, la cantidad. Como decía el doctor Tirso, la medicina es un arte y es una ciencia y es individualizada para cada persona. O sea que yo puedo tener 10 personas con la misma enfermedad y tratarlas de diferente forma, de acuerdo a su condición, a su peso,
a su estado físico, emocional, a otras enfermedades que padezca, a otros medicamentos que padezca, a otra falla orgánica. Entonces a cada persona se le debe de dar un medicamento en el momento que uno la aborda, un medicamento en especial. Lo que la sociedad se opone es a que se estandarice como una receta de cocina. Tome esto, esto, esto y esto, todos. No, ¿verdad? Imagínense que una embarazada llegue y dice, el doctor lo está diciendo, todos podemos tomar. No, esto es indicado por un médico, individualizado de acuerdo a su condición. Por eso desde que llega a la consulta se le interroga, se le pregunta la edad, se le pregunta antecedentes familiares, antecedentes personales, se le pregunta, se le pesa, se le mide, se le toca, se le oculta, se le hace una serie de evaluaciones para valorar qué puedo indicar en este ser humano único y especial, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que nosotros indicamos un medicamento. Es probable que todos esos medicamentos se usen o es probable que no se use ninguno, de acuerdo a la necesidad de ese momento. Lo que nosotros estamos haciendo un postulamiento para la sociedad en general es que nuestra posición es para el beneficio de todos. Nuestra posición hizo un análisis de toda la literatura publicada, como dijo el doctor Osmin, el director del Hospital Escuela. En el planeta Tierra no se ha encontrado una curación específica. Habrán productos farmacéuticos que tengan una acción en disminuir la carga viral en determinada persona. Ya hablar de combinaciones, ya tenemos que ser un poco más precavidos, ¿verdad? Para indicar así. Entonces, eso es la posición de la sociedad, que nosotros tenemos que individualizar cada caso y darle el manejo que necesita en la fase o en el momento que buscó ayuda médica. Darle mucha educación al paciente en el caso del COVID, porque estos pacientes pueden presentar una evolución que nosotros desconocemos, como puede ser que este paciente sea del 80% que va a evolucionar muy bien, no va a pasar de una fiebre, dolor de cuerpo, un cuadro pseudogripal, y aunque tome o no tome, este paciente va a sentir que va a ir mejorando. Sin embargo, si esta persona es del otro 15-20% que pudiera evolucionar a la gravedad, entonces por eso tenemos que educarlo. Cuando presente signos de alarma, como le decimos, que su frecuencia respiratoria está más rápida de lo normal, que se cansa, que siente que su corazón palpita cuando hace un esfuerzo pequeño, entonces ahí es cuando nosotros le decimos al paciente, en este momento vuelva a buscar ayuda médica, evaluación. No es, en este momento tome tal medicamento que ya lo promocionamos, no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Sociedad Hondureña de Medicina Interna trata de avalar. Los productos son buenos y seguros, indicados por tu médico, por el profesional conocedor, en el momento y en la persona que los necesite. Esa es básicamente la situación. Doctora Elga Codina, representante de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, ya usted lo explicó, doctora, y yo quisiera hacerle esta pregunta también en el aspecto personal. Estos medicamentos que se están utilizando para tratar pacientes de COVID, ¿no podrían ser, doctora, una falsa esperanza? Porque tenemos entendido que la vacuna para tratar la pandemia podría estar lista a finales de este año. Entonces, ¿se puede utilizar estos medicamentos como una falsa esperanza o quizás una manera de mermar o controlar psicológicamente al paciente de COVID-19 para poderlo mantener también de una manera tranquila, por así decirlo? No, fíjese que no solo dan una falsa esperanza, sí hacen un efecto, por eso los utilizamos, porque ¿en quiénes los utilizamos? En los casos leves les damos paracetamol, les damos un manejo sintomático. En los casos que nosotros consideramos que su sistema inmune está reaccionando exageradamente, a estos casos es que nosotros empezamos a indicarles este medicamento que baja la carga viral, y en sí vamos metiendo algunos de los productos de este protocolo Catracho, que ahí no está completo, pero nosotros empezamos a meter
a indicar y a implementar una terapia con algunos de estos productos con el objetivo de disminuir los efectos producidos por la exagerada respuesta inmunológica. O sea, el sistema de defensa de esa persona específicamente reaccionó muy fuerte, más de lo normal, y esa reacción inmunológica, esa reacción de defensa, está siendo tan exagerada que es la que está provocando todos los daños al sistema respiratorio y posteriormente a todos los órganos. Entonces el manejo sí va destinado a ayudar objetivamente, no solo es una falsa esperanza. Si damos tratamiento con el objetivo de mejorar, de hecho salvamos a un montón de pacientes, a la mayoría, y poco a poco hemos ido conociendo cada vez más del manejo de esta enfermedad nueva. Esa es la gran controversia en este momento sobre la terapia, que es una patología nueva y hemos tenido que implementar o utilizar terapias que no sabíamos que podían servirnos para esto. Sin embargo, cada población hace su estudio. Los italianos reportaron una cosa, los australianos otra, los chinos reportaron algo, las diferentes poblaciones reaccionan diferente a los fármacos, pero el objetivo del fármaco sí lleva un fin y es hacerle un bien de acuerdo al mecanismo de acción de esa molécula. Es que nosotros la indicamos en ese momento, porque en ese momento va a hacer un bien para esta persona. Entonces, sí, que quede claro que sí, las terapias ayudan y que sí, las terapias han confirmado eficacia y seguridad, pero indicadas en el momento necesario, en la persona necesaria, a la dosis necesaria, ¿verdad? Y eso solo se sabe viendo, tocando al paciente, ocultándolo, no es ni siquiera por teléfono. Por teléfono le podemos decir, tome para la fiebre, repose, hidrátese, aliméntese correctamente. Empieza a presentar signos de alarma, preséntese nuevamente porque lo quiero revisar, ¿verdad? Ese es nuestro posicionamiento personal y en representación de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna. Y estamos totalmente de acuerdo con usted, doctora, porque por teléfono yo puedo llamar a mi mamá y decirle, bueno, tengo dolor de estómago, ¿no? Y ella me dice, tómese un tecito de tila o para que se le siente el estómago. Doctora, y yo le hice la pregunta al doctor Tirso Godoy también, y la preocupación de ustedes, doctor y doctora, es que este tipo de medicamentos se vendan como una acetaminofén cualquiera, como que yo vaya y pida, voy a dar nombres, quiero un ibuprofeno para el dolor de cabeza, doctor. Sí, definitivamente es lo que no queremos, evitar eso, porque número uno, va a dar falsas expectativas y no va a ser indicado para una etapa específica. Y número dos, pues la economía ahorita no está ni siquiera para estar gastando tanto en esos medicamentos, y se ha visto de que ha aumentado incluso los precios que regularmente tenían estos medicamentos por sí solos. Entonces ya están vendiendo los paquetes por, póngale, 2.500 lempiras. Y eso en aras de que la gente piense de que ese medicamento va a ser un medicamento curativo, que no le va a dar coronavirus por tomárselo. Entonces creo que ahí vamos a jugar con la psicología de las personas y vamos a gastar también la economía de esa persona de una forma incorrecta, porque no van a ser indicados específicamente para esto. Ahora, doctor Godoy, doctora Cotina, ¿cómo tratar también a la población para que entiendan de que estos medicamentos no pueden ir a la farmacia y pedirlos? Es decir, no porque yo tenga síntomas de COVID voy a ir y me lo voy a comprar, sino que tengo que ir al médico. ¿Cómo, no sé quién de los dos me puede responder, cómo actuar con los pacientes directamente y hacerles conciencia de que primero que nada tienen que ir a un chequeo médico para descartar cualquier posibilidad de COVID, ¿no? Y segundo, ¿cuál sería el tratamiento propio, obviamente indicado por el médico de cabecera que él le estaría viendo para tratar la pandemia en el caso de que fuera positivo de COVID? No sé si la doctora Cotina nos responde. Sí, fíjese que ahí es donde nosotros felicitamos la acción de ustedes como periodistas y como profesionales de los medios de comunicación. Así es como influyen mucho. Educamos a la población a través de estos programas. En estos programas ganamos todos. Gana su audiencia que aprende, gana usted en su programa, ganamos nosotros, ¿verdad? Porque nos promocionamos y de esta forma nos damos a conocer como profesionales, y nosotros también vivimos de nuestra profesión. Lo que pasa es que tenemos que hacerla éticamente. Entonces, nosotros hemos podido ver cómo el ARSA y cómo instituciones, programas de gobierno regulan algunos medicamentos porque están siendo utilizados de forma así, estandarizada. Cada quien
decide que va a tomar o va a la farmacia y en la farmacia el dependiente le dice tome esto porque yo he visto que esto funciona. Entonces se deberían de regular en general todos los medicamentos, pero lo que pasa es que el Estado no lo puede hacer porque no da un buen servicio de salud. Imagínense que usted para comprar algo para la fiebre le tocará ir a una consulta, no da abasto el sistema de salud. A raíz de eso, el Estado permite que la gente compre lo que quiere, pero en general estos programas sirven para educar, para concientizar a la población de que es necesario tener un conocimiento amplio y profesional sobre un medicamento. Después vienen las personas, ¿sabe?, con cirrosis, y que dicen, yo nunca he bebido. No solo las bebidas alcohólicas dan cirrosis, sino que el hecho de la utilización irracional de medicamentos en el transcurso de una vida, después esto es lo que descubrimos, es un problema en el hígado, un problema grande, o un problema renal o gástrico. Si los medicamentos, ninguno es 100% inocuo. Todos nosotros conocemos que hacen un efecto beneficioso, muy superior a un efecto adverso que pudieran presentar. Nosotros lo conocemos, pero nosotros valoramos que este efecto beneficioso sea sumamente superior al efecto adverso que pudiera presentar, ¿verdad? Entonces, hacemos un balance. Cada indicación que nosotros emitimos es algo bien pensado, es la práctica y el conocimiento de todo lo que nosotros aprendimos en el transcurso de una facultad de medicina, 8 años, de la experiencia que hemos ido adquiriendo con nuestra población, con el manejo, y es un arte, como dice, y es ciencia, es la aplicación de las dos cosas a la vez, el conocimiento y el arte de saber indicar en el momento necesario a cada persona. Entonces, los medicamentos son armas delicadas, que así como pueden hacer un gran beneficio, pueden hacer un perjuicio. Entonces, permita que su médico se la indique. No vaya a la farmacia a comprar lo que usted considere o lo que ahí le indique, ya sea el farmacéutico o el dependiente de la farmacia. Y era lo que apuntaba, doctora, el doctor Godoy, que el cuerpo o el organismo puede crear resistencia a los medicamentos si los mismos se tratan en una fase no apropiada. Y precisamente también, yo se lo preguntaba al doctor y se lo pregunto a usted ahora que nos acompaña a través de Zoom, los efectos secundarios a corto y largo plazo de yo tomarme estos medicamentos de maíz o catracho en una etapa inapropiada dentro de la pandemia del COVID. Es decir, yo puedo estar, no sé, doctor, si podemos llamarle por fases al COVID, fase 1, 2, 3. Yo puedo estar, por ejemplo, en la fase 1 y me tomo tratamientos para la fase 3, que puede ser la más grave, pongámoslo así, doctora. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones en mi organismo a corto plazo y a largo para que yo quizás pueda morirme incluso por tomar los medicamentos que no son los más propios? En ese momento, si lo está tomando en la fase incorrecta, no le está haciendo absolutamente nada y pudiera estar corriendo el riesgo de presentar los efectos adversos, ¿verdad? Al momento de presentarse en la fase 3, volveríamos a utilizar estos medicamentos. La resistencia y la tolerancia a los medicamentos se da por un uso prolongado, pero recuerde que ahorita la población está tomando sin estar enferma. Exacto. Sin estar enferma ya empezó a tomar, y hay gente que me dice, no puedo ir tomando profiláctico. Se ha descubierto que profiláctico es preventivo, ¿verdad? Porque regularmente nosotros hablamos en los medios y no todo el mundo entiende nuestras palabras. ¿Puedo tomar de forma preventiva tal producto? No se ha descubierto en el mundo, en el planeta Tierra, un medicamento que dé efecto preventivo. El efecto preventivo, la medicina preventiva, la epidemiología se ha preocupado ahorita en evitar que se infecte, ¿verdad? De esta forma usted está previniendo la infección. Si ya la tiene, le vamos a ir dando el medicamento en la fase que corresponde, porque si no se la toma en la fase que corresponde, no le va a hacer ningún efecto y corre el riesgo de que si la ha ido tomando por mucho tiempo, esto pueda crear saturación de todos los receptores para ese fármaco. Y no es en todos los medicamentos, pero algunos sí pueden crear resistencia y no hacer efecto en la fase determinada en que uno la vaya a utilizar.
Doctora, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Le vamos a pedir que nos espere por favor un momento para seguir conversando con usted y con el doctor Godoy aquí en nuestros estudios, porque este tema nos parece sumamente interesante, doctor, y a ustedes lo están dejando muy claro. Los tratamientos funcionan cuando son aplicados en la etapa o en la fase propia del COVID, es decir, cuando el paciente lo amerita, pero ya la doctora también lo apuntó y me parece muy interesante, tomarlos antes como manera preventiva no le van a dar ningún resultado, obviamente, y lo que puede hacer es perjudicarle más su salud. Pero bueno, vamos a tratar de ahondar un poco más en esto, doctora, si nos permite por favor unos minutos para hacer una breve pausa comercial y seguir conversando con usted y con el doctor Godoy aquí en nuestros estudios, hoy hablando en el diálogo sobre este tema de los tratamientos que se están utilizando en nuestro país para las personas que dan positivo de COVID-19. ¿Son o no son efectivos? ¿Son una farsa o no son una farsa? Usted puede hacer sus preguntas al 3182-4375. Vamos a darle lectura a mensajes de texto cuando vengamos después de la pausa comercial. Y por supuesto, siempre agradecidos por seguirnos a través de este canal y también a través de nuestras plataformas digitales. En BTV Somos Todos Honduras. Vamos a una pausa y regresamos con más. Lave las manos frecuentemente y la cara al menos 2 veces al día. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel. Continuamos con más aquí en Hola Honduras, en este espacio del diálogo, hoy en compañía del doctor Tirso Godoy, quien es el encargado en el área de emergencia de COVID-19 del Hospital Lectoras, y vía Zoom con la doctora Elga Codina, quien es la presidenta de la Asociación Hondureña de Medicina Interna. Y platicábamos extracámara, la doctora quizás no pudo escucharnos con el doctor Godoy sobre otros factores que hay en torno a esto del COVID-19, hablando precisamente de los tratamientos que se están dando a los pacientes de manera inapropiada y que se están tratando de distribuir, vamos a decirlo popularmente, a lo loco en las farmacias. Ahora también hay otra situación que preocupa mucho y es el colapso número uno, el colapso de los centros hospitalarios. El doctor Godoy trabaja directamente en el tórax, la doctora Codina en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y también el colapso en los hospitales privados. A esto se suma la reapertura inteligente que se está haciendo hoy por parte de las autoridades gubernamentales, y el doctor me lo decía, esto va a ser un caos completo si las personas no toman las medidas de bioseguridad y precaución necesarias. Y doctor, quisiera comenzar después de esta pausa con la doctora Codina, que nos acompaña vía Zoom, porque doctora, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, muchas personas nos han dicho que está completa y absolutamente colapsado, o sea, es más temeroso ir al seguro para que lo atiendan de COVID, y si usted no tiene COVID puede salir con COVID de ahí. Bueno, la opinión de las personas es variada y queremos escuchar su opinión porque sabemos que está también en primera línea con este tema, y obviamente es importante también conocer su punto de vista, ya que está como médico especialista en esta área de COVID en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctora. Fíjese que el Instituto Hondureño de Seguridad Social comenzó a trabajar, a prepararse para la pandemia antes de que viniera al país. Yo considero que él es más bien de las instituciones pioneras en la organización, en el flujograma de pacientes, en el flujograma de médicos en cuanto a organización. Lo que sucede es que para mí que ha sido el ejemplo y de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de la organización de esta institución, es que ha salido protocolos de tratamiento, protocolos de flujogramas de pacientes, porque la Secretaría de Salud tardíamente ha estado ayudando a sus médicos en darles lineamientos y guías, ¿verdad?, para el manejo de esta patología. Cada quien en sus áreas de la Secretaría de Salud ha tenido que poner en práctica sus propios conocimientos aprendidos de la enfermedad recientemente para reorganizar su área de trabajo. Sin embargo, el Seguro Social ha sido quien ha sido más organizado. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestras instituciones, nuestro sistema de salud, tanto Seguro Social como Secretaría de Salud, no ha sido un sistema de salud capacitado para dar respuesta a toda la población. Somos un sistema de salud, tenemos un sistema de salud deficiente, precario,
ya estaba colapsado el sistema de salud. Ahorita lo que ha sucedido, que hemos tenido que tener como en reposo, como en manejo ambulatorio a todas las enfermedades, a todas las patologías que manejábamos diariamente para darle cabida al COVID. Y el Seguro Social ha tenido que estar ampliando áreas de acuerdo a las necesidades, porque la situación en este momento estamos al tope, ¿verdad? Y esto hace que los tiempos de espera en las áreas de atención, en los triajes, en las emergencias, se vuelvan prolongados, ¿verdad? Y eso era lo que no se quería, que todos los casos se presenten en la misma época, porque esto eleva la curva de tal grado que el sistema de salud no puede dar abasto para la atención, no da una respuesta adecuada a la población. Ya estábamos colapsados, tanto en la Seguridad Social como en la Secretaría de Salud. Y en cuanto a organización, el Seguro Social está muy bien organizado. El problema es eso, los derechohabientes son una cantidad tan grande que no se les da atención diariamente en condiciones normales, ¿verdad? Se les da una consulta externa, pero ahorita todos están acudiendo a una sola área, que es la emergencia, el triaje. Y si hay una división bien marcada entre los pacientes que van a ir por COVID y en los pacientes que van a ir por no COVID. Mucha gente no sabe que tiene COVID, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los dividen? El que tiene fiebre y síntomas respiratorios pasa para acá, independientemente que sea o no COVID, lo tenemos que apartar de las demás patologías. Y hay muchas personas con las demás patologías que andan asintomáticas o que andan con síntomas no esperados de COVID, como por ejemplo diarrea, dolor abdominal, que va a decir que el COVID da esos síntomas. Y estas personas andan en esa fase inicial de síntomas no tan comunes, y estas personas andan revueltas con los no COVID, y ahí se puede partir el contagio. Por eso se les dice, si no necesita salir, si no urge, no salga. Yo entiendo que es muy obligatorio para las personas de traer sus medicamentos en su momento que se le están acabando, ¿verdad? Yo entiendo, pero guarde todas las medidas de seguridad, que no tenga nadie que estarle recordando que guarde el distanciamiento, que cuando estamos muy cercanos corremos más el riesgo de que una de estas personas que tienen el virus, que no tienen síntomas típicos o que en ese momento no tienen síntomas, están en su periodo de incubación, en ese momento son transmisibles, o sea, emiten el virus y sí están en una forma de la enfermedad que pueden transmitirla. Entonces, esto es lo que tememos, que nos confiemos en la población. Entonces, están divididas los COVID, los no COVID, pero entre los no COVID pueden andar personas con la enfermedad en etapa asintomática. Y entre los que nosotros separamos como COVID pueden no serlo, ser un cuadro febril por otra causa, por dengue, por una infección urinaria, por una infección gastroentérica, por una neumonía, por un germen adquirido en la comunidad, pero no lo podemos saber hasta que hacemos estudios. Entonces, separamos los sintomáticos respiratorios y febriles en el área de COVID, se ingresan a esa zona del área de COVID, se les hace estudios y se determina si se sospecha o no. Recuerde que la prueba, el Laboratorio Nacional de Virología nos las está dando 2 o 3 semanas después de que la pedimos, sí la da, ¿verdad? Porque hay una mora de miles de las que ya se han hecho y que no hemos obtenido resultados. Entonces el diagnóstico, los microbiólogos se oponen a que nosotros hagamos diagnóstico clínico. Nos están obligando a hacer diagnóstico clínico porque no tenemos una prueba, un resultado de una prueba confiable pronta. Hacemos pruebas rápidas conociendo que estas pruebas hay que saberlas interpretar para tener utilidad de ellas, pero no todas son un 100% sensibles o un 100% específicas. Al contrario, tienen una sensibilidad bastante baja, pero nos ayudan, sabiéndolas utilizar nos ayudan. Pero si hacemos ya la prueba confirmatoria, ese resultado lo estamos teniendo demasiado tarde. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Con el cuadro clínico, con los antecedentes de la persona, con una radiografía de tórax, con un examen, con un hemograma, van a ser o con la medición de algunos parámetros laboratoriales que nos dan un mal pronóstico para esta enfermedad, pero tempranamente no siempre esos parámetros están tan elevados.
Entonces hacemos diagnóstico con lo que tenemos a la mano en ese momento. Entonces podemos equivocarnos, claro que podemos equivocarnos. Hay un gran riesgo de equivocación, pero lo que no podemos hacer es dejar andar libres a estas personas con sospecha y que anden contagiando a los demás en el debido de los casos que tuvieran la enfermedad. Doctora, muchísimas gracias. Y la misma pregunta va para el doctor Godoy. ¿Colapsado también el tórax? Sí, bueno, en ese momento tenemos una capacidad ya de pacientes casi del 99%, por no decirle el 100%. Hasta el día de ayer pues tenía enterado de que si alguien ocupa cuidados intensivos en el tórax, no hay cupo para esa persona. Ya en ese momento está colapsada el sistema de atención de pacientes que tienen COVID y de pacientes que tienen sospecha de COVID. De hecho, por lo que mencionaba la doctora Codina, la tardada respuesta de los institutos de virología, ahorita estábamos recibiendo respuestas de pacientes que están ingresados desde hace 2 semanas, salieron positivos ahorita y estaban en la sala de sospechosos. Ahora hay que pasar esos pacientes que estaban en sospechosos a la sala de positivos y estuvieron ya como sospechosos 1 semana, póngale. De hecho, hay reportes también de pacientes que llegan hasta el día de hoy y que tal vez ya fallecieron 2 semanas atrás debido a la tardanza. Pero en ese momento sí es el llamado a la población, insistir en que tome las medidas de bioseguridad y si no tiene una emergencia, pues no acuda al hospital. De hecho, en el tórax se han tomado varias medidas con respecto a... porque definitivamente el tórax se volvió ya un hospital COVID. Ya las patologías que mirábamos cardiopulmonares pues han quedado relegadas tal vez a menos del 10% de los que están yendo. Pacientes que van para estudio ya nos estamos ingresando, pacientes que están para estudio de patologías pulmonares neoplásicas, de procesos ya no lo estamos ingresando y se está dando cavidad mejor a los pacientes que tienen sospecha de COVID. Entonces eso nos ha obligado a crear una reestructuración de todas las salas de COVID, a abrir otras nuevas salas y aquellas salas que ya existían pues convertirlas en salas COVID debido a la cantidad de pacientes y aún así estamos al tope con los pacientes del hospital. Ahora, doctor, esta situación es actual y también la pregunta iría para la doctora Codina. ¿Qué va a pasar ahora con esta reapertura inteligente, entre comillas? Porque las personas van a empezar a salir a lo loco, literalmente. O sea, no vamos a negarlo, doctora Codina y doctor Godoy, que las personas están ya desesperadas. Después de más de 3 meses en encierro, las personas tienen que empezar a reactivarse otra vez. ¿Qué va a pasar entonces? Si ya el Seguro Social, si ya el tórax, si ya los hospitales privados están colapsados con pacientes de COVID, ¿qué vamos a esperar entonces? ¿Dónde vamos a meter a los pacientes que ya están en la sala y qué vamos a hacer con los que vienen, doctora Codina? Porque esta situación nos va a poner a todos con los pelos de punta, literalmente hablando, y como decimos popularmente. Pues mire, lo que estamos viendo ahorita en la cantidad de la afluencia de pacientes que están llegando a buscar atención médica es los que se infectaron hace 1 semana, hace 10 días, hace 2 semanas. Esta cuarentena ha sido, entre comillas, una cuarentena total, ¿verdad? Esto ha venido soltándose poco a poco desde hace varios días y ese es el resultado de lo que estamos viendo. En el momento de esta cuarentena, o que por lo menos se vaya liberando poco a poco, se vaya produciendo. Y vamos a tener un rebrote acelerado superior al actual. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, en el Seguro Social estamos viendo la forma de cómo abrir otro piso, estamos tratando de dar la solución, pero aún así no vamos a dar respuesta a lo que se viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que ha sucedido en otros países, vea, Panamá hoy volvió a cuarentena, a una cuarentena total. Nosotros ahorita estamos en la fase 5 de la enfermedad. La fase 5 quiere decir que ya los hospitales toparon, ya dieron el punto total donde podían dar atención, ¿verdad? Entonces, en este punto es que el gobierno, el Estado, emite medidas extremas para el manejo de la pandemia. No es más bien ir soltando. Esta no es una cuarentena, una reapertura inteligente, esto es una reapertura negligente, ¿verdad? Porque los resultados los vamos a ver en unos 7 a 10 días, por un lado. Por otro lado, reconocemos que somos un país pobre, de extrema pobreza, pero ¿cuándo les ha importado la extrema pobreza? Nunca, ¿verdad? Entonces la apertura ahorita es para la gente que sí tiene dinero, que quiere reaperturar su comercio. Esta gente que probablemente esté pagando salarios a personas que no están trabajando ni produciendo en este momento.
Pero yo digo la población en general, y la población me lo dice a mí, doctora, tiene más importancia la vida que el dinero, que la economía. Sin vida no vamos a mejorar la economía. Entonces, por favor, hay que tratar de hacer un balance. ¿Qué es lo más importante, la vida o la economía? Si todavía puede usted evitar salir y evitar contagiarse en este momento, evítelo, por favor. Dele más importancia a su vida que a su economía, ¿verdad? Pobreza, siempre hemos sido pobres. ¿Y cuándo le han importado a nuestros gobernantes? Honestamente, nunca hemos visto que haya habido importancia. Cada vez crece más la pobreza extrema, ¿verdad? Y ahorita, después de esto, pues va a haber igual más pobreza extrema. Entonces, pobreza y sin vida y con luto, y que vaya a haber una forma de manifestada de mortalidad, y que Sinajer no se pasto. Actualmente dejan un cadáver de viernes y lo vienen a levantar el domingo. Entonces, imagínense cuando esto esté lleno de cadáveres. Esto va a ser, como dicen vulgarmente, una mortandad. Y eso es lo que no queremos, que los muertos estén en la calle, que nadie los pueda recoger, que nos contagiemos de otras infecciones, no solo del COVID, ¿verdad? Que sea una pandemia de un montón de cantidad de enfermedades. Eso es lo que estamos tratando de evitar, que todos se contagien al mismo tiempo, porque el sistema de salud no da abasto. En determinado momento nos vamos a contagiar, ¿verdad? Por mientras sale la vacuna. Si la vacuna saliera ahorita, pues sería una gran solución, pero no sabemos, las vacunas que están en estudio, no sabemos cuál es la seguridad de esos productos. Son productos biológicos, le meten una partícula de virus a uno para que nuestro sistema inmune reaccione, y cuando estemos en contacto con el virus en forma real, ambiental, nuestro cuerpo ya tenga defensa contra ese virus. Entonces, por eso es que lleva tanto el procesamiento de una bacteria, probarla, que son partículas vivas, son productos biológicos los que introducen en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso cuesta, por eso no tenemos todavía una vacuna. Cuando la tengamos, gracias a Dios, que sea pronto. Hay compañías farmacéuticas que las han prometido para septiembre. Dios quiera que estén para en septiembre y que sean seguras, porque esa va a ser nuestra salvación. Y si nos contagiamos, no tenga miedo, relájese, lea, aplique sus conocimientos. Más del 80% la vamos a pasar con una gripe, con una fiebre, con un cuadro muy doloroso, muy molesto, pero sin entrar a signos de gravedad. En la otra pequeña proporción, entre el 15 y el 20%, va a ser la que se va a complicar. Busque ayuda médica. Eso es muy bueno que lo sepan, porque para eso son estos programas, para educar a la población. Son bien vistos por toda nuestra población, y más ahorita que no todos están trabajando, ¿verdad? Entonces buscan a ver televisión y buscan aprender y buscan a educarse y a conocer, porque no todos tampoco tienen acceso a una orientación médica, porque no hay tiempo, porque no hay el suficiente personal de salud siempre, no solo ahorita, siempre no lo ha habido. Siempre nuestro servicio ha tenido que ser rápido, a la carrera, para tratar de cubrir toda la demanda de pacientes que nos llegan a los hospitales. Ahorita hemos casi puesto de lado las patologías que actualmente vemos y que nos llenan los hospitales, y no nos olvidamos de ellas. Estamos tratando de darles respuesta y de no olvidarlas, porque se nos están complicando y están muriendo en las casas porque no están llegando a los hospitales por temor, ¿verdad? Entonces, no las estamos dejando olvidadas, las estamos apartando ante la necesidad de espacios para atención de COVID, que es una enfermedad que los que llegan tienen una enfermedad de alta mortalidad, ¿verdad? Entonces, bueno, y no es alta mortalidad, honestamente. Empezamos con una alta mortalidad, con un 10-11%, a raíz de que hemos ido conociendo el comportamiento de esta enfermedad y cómo tratarla, hemos ido disminuyendo la mortalidad. Pero créanme que no se reportan realmente todos los casos en estos programas que dan diariamente. Realmente el contagio, los contagiados es un número grande, por lo menos 3 veces más de lo que se menciona ahí. Y el número de muertos también es superior a lo que se menciona ahí. Muchas muertes no se registran como COVID porque no teníamos la prueba confirmatoria. Sí. La prueba confirmatoria ya dijimos que la están dando 2 a 3 semanas después, cuando las recibimos, cuando las dan. Entonces muchas muertes no salen como COVID porque no tenían la prueba confirmatoria, pero muchos están muriendo por COVID, no están siendo registrados en esos datos nacionales que estamos recibiendo.
Ahora, doctora, a esto se suma, y es porque acabamos de recibir un mensaje de texto a través de nuestro Facebook, que los medicamentos se están agotando. Nos está diciendo, ya no hay zinc en el Seguro Social, en San Pedro Sula está agotado a nivel nacional. Entonces, ¿qué va a pasar, doctor Godoy o doctora, no sé quién de los dos pueda responder, con estos medicamentos que se están utilizando y que poco a poco se van a ir agotando también, porque no son eternos como claro, creemos? Bueno, no solamente estos medicamentos, que definitivamente no son parte fundamental del manejo para las complicaciones, lo que preocupa es que no exista no tanto el medicamento como tal, sino, número uno, que no haya ni siquiera el recurso humano para poder atender tanta persona, porque recordemos que los médicos también nos podemos contagiar. Entre más pacientes miramos, más agotados vamos a estar, más carga laboral vamos a tener y más riesgo de contagio. Entonces, que la persona no tenga ni siquiera la persona que la va a tratar. Número dos, como en el caso de algunos hospitales públicos, que no tengan la asistencia ventilatoria, que no haya oxígeno suficiente porque muchos de estos pacientes no van a requerir más que oxígeno en las primeras fases. Entonces, que no haya oxígeno, que no exista una cama para ese paciente para empezar donde poder reposar y donde poder tratar. Y que no hayan medicamentos que ya sean interventivos, ¿verdad? No tanto el zinc, que si bien es cierto, pues es un producto que no tiene pues ninguna trascendencia tan importante con la patología del COVID como aquellos, por ejemplo, como los inmunobiológicos que los utilizamos para fases tardías, como los inmunomoduladores, como los antivirales, como los glucocorticoides. Esos sí son para dar específicamente respuesta en aquellas fases tardías de la enfermedad donde sí se requiere eso. Y evidentemente van a agotarse, y son medicamentos que también son caros. Entonces ahorita se está haciendo compras especiales para dichos pacientes, pero ya cuando venga una masificación de los mismos no se va a saber qué hacer. La verdad es que usted preguntaba qué vamos a hacer, yo me hago esa misma pregunta, ¿qué vamos a hacer? Es bien difícil dar una respuesta acertada en ese momento porque no lo sabemos. Definitivamente esperemos que, solo confiando en Dios, que no sea un colapso total, para evitar la cantidad de muertos que se van a venir pues en estos próximos días, que vamos a estar viendo el resultado de este cierre de la cuarentena, lo vamos a estar viendo 1 o 2 semanas después, no esta semana, sino 1 o 2 semanas después, por el efecto de toda la contaminación. Y hay mucha gente que guardó esos 3 meses en casa y que quizá va a salir ahorita y se va a infectar. Entonces yo le pregunto, ¿de qué sirve haber estado todo ese tiempo en la casa si vamos a llegar ahorita a infectarnos en la peor fase, específicamente hablando como país, donde tenemos la mayoría de gente y los hospitales colapsados? Este es el peor momento para poderse contagiar de COVID, porque no hay hospitales disponibles. Y lo que nosotros menos queremos, doctor y doctora Codina, es también llegar al extremo de como pasó en un país de América del Sur, en donde tiraban a las personas con COVID en la calle, estaban en la calle botadas, y la doctora Codina lo apuntó muy concretamente. O sea, es lo que no se quiere, llegar a ese tipo de incidencias. Y bueno, aquí las autoridades gubernamentales van a tener que tomar las medidas de precaución necesarias, tomar las acciones de manera concretas y puntuales. Si se va a tener que extender la cuarentena, pues va a tener que extenderse. Las personas vamos a tener que entender que las cosas tienen que ser así, todo con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19. Doctora Codina, le agradecemos enormemente por habernos acompañado a través de este diálogo vía Zoom. Sus últimas palabras, por favor, para poder cerrar este diálogo con usted. No, al contrario, muchas gracias a usted por permitirnos estos espacios para educar a la población. Los felicitamos a las personas, a los periodistas, a los que tienen estos programas, porque son de mucha utilidad. Hay que aprovecharlos, ¿verdad?, para que la población aprenda. El mensaje para la población es: no tenga miedo, mejor conozca, edúquese, aprende, tome esto con calma para que se puedan conducir y comportar adecuadamente en cada situación, para los que no tienen la enfermedad y para los que desafortunadamente la adquieren, que tengan el conocimiento de qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Traten de tener un médico, alguien a la mano que les oriente, aunque sea vía teléfono, para ver cuál es el momento más indicado para buscar atención en los centros hospitalarios, porque sí es muy necesaria la evaluación. Un gran saludo a todos los hondureños. Lo que decía el doctor Tirso, no se contagien en este momento, pórtense bien y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a nosotros. Muchas gracias.
Amén. Doctora, muchísimas gracias. La doctora Elga Codina, quien es la presidenta de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo a través de Zoom, un medio digital pues que nos ha facilitado de los medios de comunicación poder tener la voz también de los expertos en estos temas, y por supuesto agradecemos al doctor Tirso Godoy, quien también hoy nos acompañó aquí en nuestros estudios. Doctor, muchísimas gracias. Sus palabras también finales ante este diálogo. Bueno, gracias a todos los televidentes por su fina atención, gracias a este programa por ser tan imparcial con respecto a ese tipo de temática. Sabemos que el periodismo en Honduras pues es responsable de la información y puede darla de una forma adecuada o una forma distorsionada. Ese programa creo que ha sido de los más acertados y ese canal en cierto sentido de los más acertados para informar a la población de primera mano con conocimiento de base científico y aprobado por las personas que estamos pues trabajando el día a día. Recuerde guardar las medidas de prevención, siempre la bioseguridad, ante todo uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, es básico en ese momento y como decía la doctora Codina, pues no entrar en pánico, pero sí conocer la enfermedad y conocer cuál es el comportamiento de la misma. Sabemos que el 80% pues lo va a pasar de una forma más o menos tranquila, pero no sabemos quiénes. Entonces, como no sabemos quiénes, evitar en ese momento de la pandemia contagiarse. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted también, amable televidente, por acompañarnos en este diálogo el día de hoy, en compañía del doctor Tirso Godoy, quien es el presidente, o el encargado, mejor dicho, del área de emergencia de COVID en el Hospital El Tórax, y también vía Zoom tuvimos en diálogo a la doctora Elga Codina, quien es la presidenta de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna. El llamado aquí, por supuesto, por parte de nosotros es a que usted tome las medidas de precaución necesarias, no se automedique, no vaya a la farmacia a buscar los medicamentos, maíz o catracho, etcétera. Vaya mejor al médico, asesórese de su médico de cabecera, que sea él quien le indique qué es lo más propio para que usted pueda tratarse ante esta pandemia. Recuerde que esta situación es real, señoras y señores, el COVID es real. Hay cientos, hay miles, hay millones de personas que en el mundo han muerto a causa de esta pandemia. Así que en nuestro objetivo aquí también, como lo apuntaba el doctor Godoy, es que a través de nuestros programas ustedes puedan informarse, puedan educarse y por supuesto también puedan tomar las medidas de prevención necesarias. Repetición de este diálogo hoy en punto de las 11 de la noche, por supuesto siempre por la señal de BTV aquí en Canal 9. Vamos a una breve pausa comercial, luego continuamos con más información aquí en Hola Honduras.